Hola, soy Mariana Salcedo, soy de la sede de Chepes, voy a primer año de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación. Voy a comenzar hablando una pequeña introducción del tema dado. Este material bibliográfico, bajo una mirada profunda y filosófica, se refiere a un fenómeno sociocultural de nuestro tiempo, como lo es el auge de la informática y cómo la ética no puede permanecer indiferente a este ámbito científico. La informática hoy en día constituye uno de los factores de poder más importantes del mundo, ya que es la que mueve la información. A veces puede ser una herramienta útil de progreso y de paz. También puede producir información que nada tenga que ver con la realidad. Es ahí donde va a aparecer la presencia de la ética. Hola, mi nombre es Leila Cáceres y nosotros vamos a hablar sobre lo que es el poder, donde nosotros intentaremos dar una respuesta específica en este trabajo y abordar un concepto de poder. Nos detenemos en el capítulo número 2, donde los autores de este libro citan párrafos de la obra del sacerdote y pensador alemán Romano Guardini, titulada El poder. En 1952, a lo que la lectura de sus conceptos trajo a mi memoria, una de las tantas frases que uno lee por las redes sociales. Nosotros elegimos lo que es la piedra, que dice: el distraído tropieza con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emperador construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David Goya y Miguel Ángel le sacó más bella escultura. En todos los casos, no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. La comprensión guarda relación porque este mensaje anónimo, donde los personajes eligen qué hacer con la piedra, cosas buenas y positivas o cosas malas y destructivas, coinciden con lo señalado por el pensador alemán respecto a que él dice que el poder es un fenómeno específicamente humano. Y el sentido que se le dé pertenece a su propia esencia. Solo el hombre es responsable de su direccionalidad y de los fines que se persigue. Es aquí donde entran en juego los otros conceptos tales como la libertad, la conciencia, la finalidad y por supuesto la responsabilidad. Es donde pues lo ético construye la piedra basal sobre lo que debería construir todo poder. Y hasta podría decirse que una y otra se deben entre sí. Si nos centramos en el objeto de estudio de la ética y nos preguntamos cómo calificar un acto humano, o dicho de otro modo, cuáles son los elementos que ayudan a guiar el horizonte ético, la ética nos diría que para eso hemos de considerar los medios y la intención y la finalidad. Si uno de ellos no coincide con lo bueno, el acto se vería viciado o pervertido. Evidentemente, la informática es uno de los tantos ejemplos donde se percibe esta ausencia de responsabilidad. Pues en pos de éxito, como es los intereses personales, económicos, de poder, el anonimato va en aumento y los valores van perdiendo direccionalidad. Por último, y siguiendo con el pensamiento de Romano Guardini respecto al poder, cuando él dice que el pensador de poder que no está ligado por la veneración a los dioses y el respeto a la ley, constituye una figura de perdición. En esto hay que entender que por su formación teológica, el poder humano y el dominio proviene de él que tiene sus raíces en la semejanza, ¿no?, del hombre con Dios, quien le dio poder tanto sobre la naturaleza como sobre la vida, o sea, del creador de su existencia, se ha destinado a ello, pero el problema, según Paraguardini, es el riesgo de ejercer ese poder de una manera peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Dice. Porque dicho dominio dado no significa que el hombre imponga su voluntad,
y en pos del bienestar y el progreso. Cree su propio mundo. No, para él el hombre debe ejercer su dominio ante aquel que le dio la existencia a modo de respeto, la obediencia, el servicio, siguiendo la voluntad divina. Para mi reflexión personal, al decir verdad, no está acostumbrado al ámbito de la lectura. Hace que nuestra primera impresión sea un rechazo ante la consigna de este libro y la temática tan interesante de la manera en que fue escrita, pero superó mis expectativas. En un material bibliográfico que, si bien abarca 3 temáticas tales como el poder, la informática, la ética, pueden desprenderse muchos conceptos para analizar y debatir tales como las características de la posmodernidad. Para entender el contexto, la conexión versus comunicación, podemos entender que las nuevas tecnologías nos conectan, no nos comunican, lo público versus lo privado, entender el beneficio y los riesgos de las nuevas formas de comunicación como las redes sociales, por ejemplo, los valores y los antivalores, es para entender la importancia de una escala que guíe nuestra moral. La religión y la moral es para entender si necesitan caminar juntas o no. La escuela y la educación, la informática, para entender su interacción, beneficios y limitaciones. Seguramente de cada temática cabe la posibilidad de que susciten nuevos interesantes conceptos. Continuando lo que dice mi compañera, si nuestra reflexión gira en torno a ética y poder, creemos afirmar que el hecho de ser seres sociales, y esta pandemia nos la ha demostrado más que nunca, nos lleva a construir vínculos, y esa construcción no es para nosotros un deber moral. Es lo que debería primar en la humanidad. Y el poder se dará por añadidura si el poseedor de poder reconoce al otro, lo respeta como alguien diferente, lo escucha, lo mira, registra su presencia. Quizás se podría llegar a experimentar lo más sagrado y misterioso de la condición humana, independientemente de toda religión. Los medios informáticos nos han cortado esa experiencia. Estamos perdiendo ese encuentro real con amigos. Cada vez estamos llenos de vacío. Paradójico, ¿no? Nos estamos refiriendo a un vacío existencial. Ahora voy a hablar sobre el concepto de comunicación. En la proyección del video y las diapositivas presentadas por el profesor, toma como punto de partida el concepto de información y su definición etimológica del latín informare, que significa dar forma, aludiendo que el mismo está constituido por datos aislados que necesitan ser organizados, ordenados y contextualizados para ser transformados en un mensaje que posteriormente será comunicado. Pensando desde nuestro futuro como rol docente, se nos presenta como un desafío el tener que transformar esa información en un conocimiento, que en definitiva no sería otra cosa lo que llamamos en nuestros estudiantes el espíritu crítico, no dejarse seducir por falacias, darle un sentido a la información adquirida, cambiar nuestro entorno inmediato, en fin, cuestionarse todo.
van perdiendo direccionalidad. Por último, y siguiendo con el pensamiento de Romano Guardini respecto al poder, cuando él dice que el pensador de poder que no está ligado por la veneración a los dioses y el respeto a la ley, constituye una figura de perdición. En esto hay que entender que por su formación teológica, el poder humano y el dominio proviene de él que tiene sus raíces en la semejanza, ¿no? Del hombre con Dios, quien le dio poder tanto sobre la naturaleza como sobre la vida, o sea, del creador de su existencia, se ha destinado a ello, pero el problema, según Paraguardini, es el riesgo de ejercer ese poder de una manera peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Dice. Porque dicho dominio dado no significa que el hombre imponga su voluntad y en pos del bienestar y el progreso. Cree su propio mundo. No, para él el hombre debe ejercer su dominio ante aquel que le dio la existencia a modo de respeto, la obediencia, el servicio, siguiendo la voluntad divina. Como mi compañera ya nombró cada uno de los métodos de comunicación según Laswell, yo voy a dar un ejemplo, una temática en donde esté presente cada uno de ellos. Tomaré como ejemplo de este tipo de comunicación según Laswell el informe que diariamente en horario nocturno las autoridades dan a conocer sobre el COVID-19 de la provincia de La Rioja. La primera pregunta que nos dice es ¿quién lo dice? Lo dicen las autoridades provinciales de La Rioja, integrados por el ministro de Salud de la provincia y el jefe de gobierno. Toma la palabra para este reporte diario las autoridades provinciales que tienen mayor responsabilidad en las decisiones que tienen que ver en el contexto de contingencia epidemiológica. ¿Qué dice? Reportan datos sobre el número de casos de contagios recuperados, fallecidos sobre el coronavirus. También brinda datos estadísticos respecto al aumento, a la disminución y a la estabilidad de afectados sobre el COVID-19. También sexo y edades de cada uno de los pacientes. ¿Por qué canal? Desde la página de un reconocido medio de comunicación a través de las redes sociales. Las redes sociales como Facebook y Twitter fueron los canales elegidos para este reporte, donde en cada página de medios periodísticos de toda la provincia fueron compartidos. ¿A quién dice? Se dirige a toda la población riojana, así lo evidencia en el saludo inicial en cada reporte diario que textualmente dice: buenas noches mis queridos riojanos, riojanas. Más allá que siendo el canal elegido, su audiencia sea mucho más amplia y, si se quiere, tiene alcance mundial. En un primer momento no se nos ocurría qué ejemplo dar. En una oportunidad, mirando las redes sociales, vimos un informe y nos pareció interesante, y además donde se podía reconocer fácilmente los componentes de la comunicación según Laswell. La página corresponde a un periódico provincial digital que se llama El Independiente. Al final de este video le vamos a dejar una captura del informe, o sea, de dónde lo hemos sacado. Gracias y salud.